quiero tocar un tema. La semana pasada, ¿sí recuerdan cuál fue la predicación? El tema de la predicación. ¿No recuerdan? No, dice, no recordamos. ¿Por qué perdemos la esperanza? ¿Sí? Y cuando una persona pierde la esperanza, es porque también ha perdido la fe. Cuando se pierde la fe, vemos, hay casos en los que las personas, cuando pierden la fe, es muy fácil o están expuestas para pecar. Y escuchamos de testimonios o de personas que caen en pecado, algunos matrimonios que se divorciaron por la infidelidad y otras personas que se alejan y se sumergen en algún vicio, en las drogas, en el alcohol. Y duele, pero más aún duele cuando el pecado llega a nuestra familia. Cuando tal vez el divorcio, la infidelidad llega a la vida de nuestros padres, llega a la vida del mismo matrimonio, cuando vemos que tal vez las drogas y el alcohol no están ya en esa persona que conocemos, sino tal vez en alguno de los hijos, algunos de nuestros parientes más cercanos. Y si escuchamos de personas que caen en pecado, cuánto más dolerá cuando llega a nuestra familia. Y a veces es muy fácil acusar, es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar sin saber el contexto. Pero cuando llega a nuestra vida, no sabemos qué hacer y tomamos tal vez una actitud de defensa porque creemos que el pecado de nuestros hijos, de nuestra familia, es justificable, pero no el de los demás. ¿Sí me explico? Pero ¿qué podemos hacer cuando el pecado es descubierto en la familia? Antes de iniciar vamos a hacer una oración y que Dios nos esté guiando y dirigiendo. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Agradezco, Dios, la oportunidad de poder, Dios, exponer, compartir y predicar acerca de tu palabra en medio, Señor, de los que estamos aquí. Te pido que tú utilices mi vida en cada versículo, en cada frase, en cada palabra, Señor, que será expuesta. Te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das. Y te pido, Dios, que tú obres y hables a nuestro corazón el día de hoy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Reina Valera contemporánea dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí la palabra es muy clara respecto a este tema. Cuando alguien en nuestra familia, cuando alguien cercano es descubierto en pecado, dice la palabra de Dios algunas cosas en estos versículos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, viene una coma. Ustedes, que son ¿qué? Carnales, espirituales. Aquí nos habla de
de una circunstancia o de una característica que debemos de tener. No cualquiera puede vivir este versículo. Lo pueden leer, lo pueden aprender, pero cuando llega el pecado a nuestra familia, aquí dice la palabra, ustedes que son espirituales, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes cuando llega el pecado a la familia? ¿Lo señalas, lo juzgas, te enojas? Señalas primeramente porque todo ser humano puede tener mil virtudes, pero cuando hay una falta es juzgado, señalado y se olvida de las demás virtudes que pueda tener esta persona, si es bondadosa, si estuvo ahí en los momentos difíciles, si estuvo llamando, pero cuando hizo todo lo contrario se señala solamente el pecado. Pero, ¿qué más sigue? Dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Aquí nos habla de lo que tú y yo debemos hacer. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En la palabra de Dios, en la versión palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Está muy claro, ¿verdad? Un momento difícil es cuando se enfrenta alguien de nuestra familia, alguien es sorprendido en pecado o es descubierta alguna falta. Son momentos que tal vez producen, no tal vez, son momentos que producen vergüenza, producen enojo y también dolor. Pero eso debemos de comprender, que todo lo que Dios permite es para cumplir sus propósitos. ¿Estás de acuerdo? Propósitos buenos tanto en nuestra vida como la de nuestra familia y más aún la persona que fue descubierta. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos propósitos por los cuales Dios permite que esas faltas sean descubiertas en la familia? Lo vimos, para probar primeramente nuestra espiritualidad. Ustedes que son espirituales, ustedes que son guiados por el Espíritu, pero también para la restauración de la vida de la persona que ha estado enredado en pecados ocultos o estilos de vida pecaminosos. Puede ser que en algún momento en la familia un miembro sea descubierto por pecados ocultos que no sabe la familia y por muchos años. La otra vez estaba hablando con un amigo cercano, pastor, y me decía que su papá fue hallado y descubierto en adulterio con otra esposa. Y dice, lo doloroso no fue saber eso. Lo doloroso fue que ya lleva más de 12 años. Lo supo ocultar, me decía. Supo vivir doble vida. Pero algo me decía, pero algo sé, que se cumple la palabra de Dios cuando la persona deja de orar, deja de tener comunión, su conciencia se cauteriza y por lo tanto puede vivir escondiendo, ocultando o teniendo una vida pecaminosa
y hasta pueden ser expertos en ocultarlo. Estaba destrozado este amigo que les cuento y dice, me duele porque mi papá es mi héroe. Y sabes, no dijo era, dijo es mi héroe. Porque no señaló el pecado, porque todos estamos expuestos a caer. Y sabes algo que nos dice la palabra de Dios, de que tú y yo somos hijos de Él y que nada permanece oculto. Dice Hebreos 12:7, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Tú y yo somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos, dice la palabra de Dios, que nos trata como tal, como hijos, no como extraños, no como huérfanos, sino como hijos. Pero es importante que tú y yo sepamos que nada permanece oculto. Y si sale todo a la luz, es para disciplinarnos y corregirnos con amor. Amén. Pero para esa corrección de esa falta, debe de haber algo en la vida de la persona que fue descubierta. Un verdadero arrepentimiento en su manera de vivir. Muchas veces, más bien todos, el ser humano, hombres y mujeres, solemos tener, no es arrepentimiento, es remordimiento del momento. Ay, ya me fue descubierto, ya perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ya es la última vez, o ya fue, tal. Pero su manera de vivir demuestra lo contrario. Y entonces no hay un verdadero fruto de arrepentimiento. Y vemos que aquí la palabra dice, pero ojo, cuando ustedes quieran restaurar a alguien, tengan mucho cuidado, háganlo primeramente con humildad. No nos dice, llega con un espíritu de juicio. Una cosa es exponer el pecado, ¿verdad? Pero otra es cómo tratas a la persona. El pecado siempre tiene que ser expuesto. Jesús lo hizo con la mujer adúltera. Nunca le dijo, eres una adúltera, eres una pecadora. La gente lo decía y Jesús conocía lo que había dentro de ellos. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, le dijo otras palabras antes. ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Dónde están esas personas que te señalaban, que te querían apedrear? Porque ciertamente la ley era lo que le tocaba. A ti y a mí nos tocaba eso. Pero gracias a la misericordia de Dios, a la provisión, a su amor y por la sangre de Cristo, tú y yo somos justificados y ve el sacrificio de Cristo en nosotros. Y no somos etiquetados, no somos señalados, expone Dios el pecado, pero a nosotros nos corrige y nos disciplina con amor. Pero aquí nos habla en específico que cuando encontramos a alguien en pecado, hay que ser espirituales y tratar de ayudarle. Pero si esa persona también es importante saber que haya un arrepentimiento verdadero en su manera de vivir. Ay, Señor, ahora sí ya no, te prometo que ya no lo hago, y a la semana que entra reincide, o al otro día reincide. ¿Sí? ¿Qué es corregir? Corregir es señalar el error y ayudar a cambiar la conducta. Es señalar el error, no decir, sí te entiendo,
Porque ahora ya no se señala el error. Ahora se dice, te entiendo, te respeto. Ojo, corregir es señalar lo que se está haciendo mal. ¿Dónde tenemos una regla, algo con lo que podamos decir que eso es bueno y que eso es malo? ¿Dónde está? En la Biblia. No está en nuestro juicio, porque nuestro juicio es diferente al de Dios. Si tú encuentras a un secuestrador, a un violador de niños, humanamente, ¿qué es lo que le hace a la gente? Y eso no es justicia. Pero hay un chismoso y un mentiroso. Para Dios, tanto uno como el otro son iguales. Pero para nuestro juicio, ¿quién merece una buena golpiza? 4. Debería. Pero nuestro juicio es diferente al de Dios. Primeramente, señalar el error y ayudar a cambiar la conducta. Eso es corregir. No corregir esa, ay, estás, por eso te va como te va. No, eso no es corregir, eso ya es enjuiciarlo, etiquetar a la persona. ¿Me explico? Te dije que por qué hiciste eso es por lo mismo. No, espérate. Volviste a caer, ¿verdad? Te voy a ayudar a cambiar. Eso es corregir. Y restaurar es sanar y levantar al que cayó para que vuelva a su propósito. No solamente ya señalamos el error, sino que también en la familia se tiene que sanar el por qué sigue reincidiendo, por qué hay en su corazón, qué heridas hay. Pero también no solamente ahí, sino levantar a aquel que se cayó para que vuelva a su propósito. La familia, los hijos, los más allegados, tienen un propósito como tú y como yo. ¿Sí? Entonces hay que volverlos a poner en ese camino. Entonces, en resumen, corregir trata el error, restaurar trata el corazón. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que queda aquí en el corazón, porque lo podemos dejar de hacer, pero todavía estamos pensando en él. Ya me cacharon de este lado, pues ahora voy a tratar de esta manera. ¿Sí? Entonces no se restaura el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. O dice, porque de él mana la vida, Proverbios 4:23. ¿Sí? En el corazón hay una situación de decisiones, de pensamientos, más de 4,000 neuronas se han encontrado en el corazón. O sea que la Biblia tenía razón. Y eso lo puedes buscar ahí en tu IA, en tu Copilot, en tu chat GPT, ¿sí, verdad? Chat GPT, ajá. Y le dice, ¿cuántas neuronas tiene el corazón? ¿Sí? Entonces piensa el corazón. Ya hazle caso a lo que dicte tu corazón, ten cuidado, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Sí? Y si en el corazón hay situaciones, circunstancias, es porque hay un corazón que no ha sido restaurado. Cuando llega Jesús a nuestra vida, dice la palabra de Dios, esa casa es limpiada. Aleluya. Ya llegó a corregir varias cosas que estaban ahí en un caos. Pero si es descuidado, ahí nos dice de descuido, abandono. No es que se haya descuidado la casa, no es que no nos guste vivir ahí, pero a veces la gente, tú y yo, nos acostumbramos a vivir mal, a vivir dentro de nuestra incomodidad, en medio del caos. ¿Por qué? Porque tal vez es nuestro modus vivendi. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo debemos restaurar al que fue descubierto en una falta? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? Número 1, debemos acercarnos con amor, no alejarnos con juicio y rechazo. ¿Sí? Acércate con amor, entendiendo que tú también puedes caer, o entendiendo y sabiendo que tal vez caíste en esa misma situación, pero tú que eres espiritual, hazlo con amor. No te alejes con juicio y rechazo. Claro que como padres, cuando nuestros hijos tienen una falla, tienen un error, nos enoja, nos altera, claro. Bueno, algunos más que otros, tal vez por el temperamento. Pero sí te enoja, tal vez no explotas como el colérico, pero tal vez dentro de tu corazón te sientes defraudado, te sientes como que en qué fallé, qué hice mal, y tantas preguntas que llegan a nuestra vida, pero algo que debemos de hacer primeramente, acercarnos con amor. ¿Qué pasó? ¿El amor qué es? Ya, chiquito, no te preocupes, o ya, no te preocupes. No, acercarnos con amor es saber abrazar a esa persona y saber que puede fallar tanto tú como él. Aceptar esa persona. Hay personas que o dentro de la familia fallan y lo que hacen los padres es decir, ya te voy a desheredar, ni me hables, has dejado de ser ya ni me acuerdo que eres mi hijo o mi hija. Hay personas que hacen así y agarran un odio y un coraje y resentimiento contra aquella persona que falló para ellos, como dentro de un marco o un cuadro que dicen ellos nunca fallaron, los papás. Pero sabes, tú y yo como papás hemos fallado muchas veces. Y si tuviéramos que regresar a algunas cosas o el tiempo, habrían muchas cosas que pudiéramos resarcir, pero ya no, ya estamos aquí, ya tenemos la edad que tenemos, fallamos, decepcionamos a nuestros papás. Ahora nosotros debemos de entender a nuestros hijos, acercarlos con amor, no apapacharles el pecado. ¿Sí? Ay, mijo, ¿para qué estás allá afuera tomando? Mejor aquí, toma aquí en casa. ¿Eso es abrazarlo con amor? No, eso es apapachar lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando alguien de nuestra familia es sorprendido, acércate, no tener una actitud de rechazo, de aislamiento. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Cuando fallamos, Él no quiere que nos alejemos de Él, no nos rechaza, sino que nos motiva para que nos acerquemos a Él. Dice Ezequiel 33:11, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense de su mal camino. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No quiere la muerte del impío, solamente Él quiere que se aparten de sus malos caminos y que vivan. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que hay dos caminos, aquí no hay tres. Hay dos caminos, uno que nos lleva ¿hacia dónde? A la perdición, ¿verdad? Y dice que es ancho, así, extenso, y que toda la gente pasa. ¿Por qué? Porque vamos conforme la corriente va. La corriente de este mundo te dice, eso es bueno, eso no es tan malo, si los demás lo hacen, pues qué tanto es tantito, pues tantas cosas que se permiten. Ese es en el camino espacioso, donde mucha gente va.
Pero dice la palabra que hay otro camino que es angosto, en donde tus pensamientos, mis costumbres, nuestras costumbres, nuestra manera de ver la vida no entra. Es angosto. Es angosto y no muchos quieren entrar, porque al momento de entrar ahí, nuestras costumbres, mañas y maneras de vivir no van a caber ahí. Tenemos que despojarnos, dice la Biblia, despójate de todo peso del pecado y corre hacia la meta. Tenemos que quitarnos del viejo hombre, la vieja naturaleza, cosas que no nos dejan entrar en ese camino. ¿Por qué? Pues porque hay un orden en el camino de Dios. Aleluya. Dice, pero no muchos entran ahí. Y dice la Biblia, no quiero que se mueran. Quiero que se aparten de su mal camino. Cuando alguien ha caído, es cuando más necesita apoyo emocional y espiritual. ¿Sí? No la típica frase, te lo dije. No, sí, ya me lo dijiste. Muchas veces. Pero muchas veces nos dijeron nuestros padres, te lo dije. Bueno, antes sí llegaban y nos preguntaban. Ya nada más y ya después platicaban, ¿no? Pero ya con el golpe, ¿no? No necesitan escuchar palabras en ese momento que tú y yo, tal vez por el enojo, por la decepción, la desilusión, a veces no sabemos decir las palabras en el momento adecuado. Es como cuando alguien llega, y muchas veces a mí me pasó, en el que llega uno al velorio y ves a los familiares y, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues, bien, aquí celebrando no. Luego, y lo siento, mi sentido pésame, estoy contigo. ¿Sí? Son palabras y frases que cuando alguien cae, ¿qué es lo que tienes que decir? Te lo dije. Estás bien tonto. Ay, de veras. Pero no. Acércate con espiritualidad y un apoyo emocional. La persona número 2, la persona que es sorprendida o que ha sido sorprendida en una falta, también debe de reconocer su error sin minimizar el pecado. Muchas veces se minimiza el pecado. Ay, pues ya hice eso. Pues no es para tanto, ¿verdad? Hasta uno dice, no es para tanto, no es para que te enojes, no es para que te desilusiones, no es para que llores. Pues si no maté a nadie. No mataste físicamente. Si hubiera sido otra cosa, pero sí mataste, separaste. Tal vez el esposo fue encontrado infidelidad y mataste, separaste nuestra relación, fallaste. No es cualquier cosa. Si hubiera sido al revés, ¿cómo hubieras tú respondido? ¿Me explico? Si se minimiza el pecado, entonces no va a haber un verdadero arrepentimiento. Dice Lucas 15, 20 y 21, y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién fue aquí el padre del hijo pródigo? Del despilfarrador. Imagínate que tú y yo hubiéramos sido el papá del hijo pródigo. ¿Qué le hubieras dicho? Ya te quedas sin dinero, ¿verdad? Ya vienes ahora sí a pedirme. Sí, ya se te acabaron tus amigotes, ¿verdad? En vez de recibirlo, aquí el papá no le dijo nada, simplemente lo miró con compasión, con amor, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sí?
Y entonces esa persona, el hijo pródigo, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Te decepcioné, te fallé. ¿Sí? Si tal vez el hijo que se acaba de casar o ya iba casado y llega a tu casa y todo: ay, te peleaste con esa, ¿verdad? No, si yo te había dicho que no te convenía. No, no ocupa escuchar eso. No ocupa. Lo que ocupa es: siempre tendrás las puertas de la casa abiertas. La hora que tú quieras, ahí estaré. Y si puedo y tengo todavía la fuerza y tengo que ir a recogerte, ahí voy a estar. Puedes contar conmigo. ¿Ya? ¿Sí me explico? Tal vez llega en un estado de ebriedad el hijo, ¿y qué le vas a hacer? No, vete. No quiero que me hagas tus desfiguros. Si hay que seguirlo tratando de mostrarle amor. Claro, entonces si es un problema de alcoholismo, entonces hay que tratarlo. ¿Sí me explico? Ay, que viene la corrección. Vuelves: yo te amo, yo te quiero, y sabes que la casa está abierta para ti. Pero si tú sigues reincidiendo en llegar así, yo voy a tener que llevarte con algún profesional. No puedo yo permitirte siempre hacer esto. Te amo, y esto no quiere decir que deja de amarte. Y está señalando ¿qué? El pecado. No me gusta verte así, porque estás perdiendo tu trabajo, tu familia, te estás destruyendo tú mismo. No, yo te amo, no me gusta verte así, pero es la última vez que puedo yo tal vez recibirte. ¿Sí me explico? Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántas veces tú no te sentiste mal con tus papás por las decisiones que tomaste? No, diciendo: híjole, le fallé. Tantas veces que invirtió mi mamá o mi papá en la educación, y mira, no acabé la carrera, le fallé en el estudio. Pero sabes, es importante que tú y yo les estoy hablando a ustedes porque son espirituales, ¿sí? Entendemos que debemos, al momento de señalar el pecado, no es que tú tengas el poder para convencer a la persona de pecado. El único que lo tiene que convencer, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y esto sea cristiano o no sea cristiano. Si a uno que no es cristiano el Espíritu Santo lo convence de pecado, cuanto más aquel que ya conoce de Dios. ¿Sí? Entonces, muchas veces, en lugar de tener una actitud de humildad, la persona que es sorprendida, se tiene un tanto una actitud de soberbia y enojo. ¿Sí? Cuando se encuentra: bueno, ya, pues es que ya estoy harto, es que ya... Primeramente es reconocer el dolor que se ha causado al esposo, a la esposa, al cónyuge y a la familia, y primeramente hay que decir: perdón. Perdón, familia. Una cosa es decir perdóname, y otra cosa es dar el perdón. Pero en esta ocasión dices: perdónenme, les fallé. No, ¿qué? Pues ¿qué quieres que haga? ¿Me voy a otro país o qué? Y entonces las actitudes ya son diferentes. Imagínate que el hijo pródigo hubiera llegado a decir: ¿qué? Ya vengo, yo ya vengo aquí a mi casa, yo aquí soy el que vuelvo a mandar, y suéltame más billete porque tengo unos business por allá. Espérate, no, el papá le hubiera dicho: sí, hijo. Sí es necesario tener empatía, y no solamente expresar que la falta que cometimos no era nada más para nosotros o aquella persona que falló, o no significó minimizar el pecado, decir: no pasó nada. Se causó un gran daño, o se ha estado causando un gran daño.
¿sí? Se daña el corazón de la familia, el corazón de los padres, o tal vez de la esposa, del esposo, ¿sí? Pero, y con ello va este punto. La persona que ha sido encontrada en alguna falta debe tener muestras de un arrepentimiento real y cambios verdaderos. Ya pidió perdón, sí, pero debe de tener un cambio, no pasajero. ¿Va a volver a caer? Probablemente sí. Y no porque no haya tenido a veces un arrepentimiento, sino es parte con quien se rodea. Pero cuando hay alguien que lo está ayudando, que lo está restaurarlo es, mira, esto no te está haciendo nada bien, estás perdiendo mucho. Yo voy a estar contigo, pero voy a hacer tanto de lo que tú quieras, porque yo quisiera que ya no lo hicieras. Pero si tú tienes, ahorita decía algo, Clara, bueno, no tiene nada que ver, pero la palabra actitud, perdón, voluntad, si tú tienes la voluntad de querer cambiar, entonces tu manera de vivir, tu arrepentimiento va a ser real. Pero si sigues reincidiendo, porque a veces en vez de verse arrepentido, se siente uno merecedor de que la familia lo tenga que recibir, lo tenga que perdonar sin haber pedido perdón. ¿Me explico? Dice la Biblia en Joel 2:13, desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. No solamente hay el rasgarse los vestidos. Antes, cuando alguien era sorprendido, se rasgaba los vestidos, o cuando caía alguien en un duelo, se rasgaba los vestidos. Aquí la palabra de Dios nos habla que es una situación ¿de dónde? Del corazón. Porque es el que dirige, es el que nos lleva. Sin el corazón, no estamos, Dice la palabra de Dios en Mateo 3:8, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Hay algo muy importante. Una cosa es las personas cuando demuestran su arrepentimiento, pero también la otra persona que lo aceptó, que lo perdonó, no tratar de decirle lo mismo, porque eso lo va a alejar. ¿Sí me explico? Como que tal vez volviendo a poner la llaga el dedo en la llaga, al decirle, es que eres esto, y en vez de acercarlo, lo aleja. Yo sé que se pierde mucha confianza cuando hay alguien que cae en un pecado, pero si tú y yo aceptamos al familiar, es un compromiso también tuyo. De tal vez volver a, imagínate si Dios fuera como tú y como yo, cuántas veces le hemos fallado y nos ha perdonado Dios y volvemos acá. Imagínate que Dios nos dijera otra vez. ¿Cuántas veces te habría dicho Dios hasta este momento de las veces que hemos fallado? ¿Cuánto número? Incontables. Lo dejamos así. Por eso dejaba un parámetro Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Le preguntaron. ¿1? ¿2? ¿3 veces? Puso un parámetro, 70 veces 7. Y hasta unos matemáticos. 490 veces te voy a perdonar. No es las veces, es que siempre tienes que perdonar, ¿sí? Pero debe de haber un fruto de arrepentimiento. La Biblia en Proverbios 28
13 dice, el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Cuando se encuentran a las personas en alguna falta, lo que hacen es mostrar una actitud de arrepentimiento, tal vez una actitud de arrepentimiento, tal vez hacen promesas, ofrecen cambios, pero para poder ser restaurados, tanto a nivel personal como en la relación de la familia, no solamente se necesita aparentar estar arrepentido, sino que se necesita, número uno, cortar cualquier vínculo o relación pecaminosa. Me voy a volver a ir con los amigos, son los que te están haciendo caer. Ya corta de tajo. No, ¿cómo crees? Son mis compas. Ayer no estaba ningún compa cuando te abrí la puerta. ¿Quién estaba? Tu familia. Te amamos. Rompe vínculo. Trata de aléjate, porque las malas compañías, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Ahí es donde empieza el fruto de arrepentimiento. Sí, yo creo que los amigos son influencia. No es que lo decidan, porque el que decide hacerlo es uno mismo, pero sí son influencia. Son los que ahí otra, y otra, y otra, y otra. No, hombre, y se quedan ahí, ¿sí? Número que sigue es estar dispuesto a renunciar a malos hábitos, lugares, amistades o accesos, ¿verdad? Entonces, no solamente es aparentar estar arrepentido, sino es, número uno, cortar cualquier vínculo o relación pecaminosa. Número dos, estar dispuesto a renunciar a malos hábitos, lugares, amistades o accesos. Si fue tal vez el celular, aquel que hizo que cayeras en pecado, cambia el número, tal vez por necesidad, y no, es que necesito el número. Pero mira, si no estás arrepentido, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 chips, y los mismos chips van a estar igual. Si no tienes esa fuerza de voluntad, deja el celular un tiempo. Es que mis redes sociales, muy famoso. No, es que no puedo. Trata, es como algo que un tiempo de desintoxicación. ¿Sí? Número 3, para restaurar la confianza dañada, porque también la persona, o tú, o yo, la persona dañada del pecado, ahora sí que salió a la luz, debe mostrar verdaderos frutos de arrepentimiento, ¿sí? Y la familia también debe de comprender que está en un proceso de restauración. No un evento que ocurre de la noche a la mañana. Puede volver a caer, sí. Es un proceso. Pero va a estar siendo más periódicamente llamada. ¿Sí me explico? Porque imagínate, un problema tal vez de drogas, de alcoholismo, no se trata de la noche a la mañana. Una persona que está en algún vicio del alcohol, quítale el alcohol de tajo y ¿qué pasa? Hay personas que se quedan en la ansiedad porque necesitan. Y no es que, sí, ahí te vas otra vez. No, es un proceso, es un proceso. Una persona estaba platicando en la semana con alguien muy cercano y me dice, ¿qué crees? Ya dejé de fumar. Dice, más de 35 años fumando. Mi reacción es, pues qué bueno, ya te habías tardado.
te está haciendo daño, enfisema pulmonar, EPOC. No, le dije, qué bueno. Y en su, dice, aquí está la última cajetilla nueva con la fecha que dejé de fumar. Está intacta, ahí está. Llevo 3 meses. Qué padre, digo, felicidades. Muy bien. Sé que no es fácil porque 35 años va el momento, las personas que han pasado por esto necesitan. Digo, qué bueno que tengas esa fuerza de voluntad para dejar de hacer esto. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Y es necesario que dentro de la restauración oren juntos. Porque no nada más ahí, ay, restáurate, hijo o hija, órale, busca a Dios. Él va a buscar a Dios. No, pues está mal ella, él. Pero ¿qué hay que hacer? Voy a orar contigo. Ya sé que no tienes ganas de orar, pero yo voy a orar ahí. No hables si quieres, yo oro contigo. Y yo voy a orar, y yo voy a orar, y yo voy a orar todos esos los días. ¿Y qué va a pasar el hijo? Dentro de los días va a decir, perdóname, Dios. Pero eso lo va a hacer ¿qué? La constancia. ¿Sí? Ahí dice la palabra, Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Tú y yo hemos alcanzado la misericordia divina muchas veces, cuanto más nuestros hijos, cuanto más nuestras familias. ¿Sí? Y último punto, como familia debemos restaurar con amor y mansedumbre, no con humillación. Dice Efesios 4:32, en vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ya sale el pecado a la luz y es más común, vuelvo a repetir lo que dije al principio, atacamos y humillamos al que falló, ¿verdad? La Biblia es muy clara. La restauración debe de hacerse por medio de ¿qué? Dice la Biblia aquí, del perdón, de la bondad, de la misericordia, de la humildad, de la mansedumbre. Perdónense unos a otros. Y aquí es un perdón boomerang. De aquí para allá, de allá para acá. Y si tal vez en esta ocasión te tocó pedir perdón, tal vez en muchas veces, también a ti te ha tocado que te digan, perdóname. Y como tú lo recibas, va a ser recibido. Como Cristo, como Dios nos perdonó, así también tú y yo debemos de perdonar a nuestras familias. ¿Por qué debemos restaurar con mansedumbre? Porque todos podemos caer. Todos. Aquí, ¿quién está exento o libre? Todos podemos caer. Y el objetivo no es exponer y destruir, sino sanar. Dice la Biblia en Santiago, hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Aleluya. Porque Dios nos restauró a nosotros con misericordia. Colosenses 3:13. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Aleluya. Cuando el pecado es descubierto en la familia, no es el final, es una oportunidad. Tal vez es la oportunidad para que se vuelva a regresar al camino, vuelva a estar en el propósito de Dios. Y es para demostrar qué tanto espirituales somos. Aleluya.